Ok. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que se han conectado para la clase de este día. Como ustedes pueden darse cuenta, hoy vamos a ver la lección número 25. Hemos muerto a la ley. Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 6. Este es lo que vamos a ver en la primera hora. Pero antes me gustaría decir que pudiéramos tener un tiempo de oración, buscar la dirección del Señor. Necesitamos depender de Él, pues este es un estudio bíblico para nuestra edificación, pero también debe de ser para la gloria de Dios. Así que les invito a que oremos. Padre, te damos gracias mediante tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien tú enviaste para que pudiera ir a la cruz y pagar el precio de nuestro pecado y que pudiera de esa manera cumplirse la justicia que tú demandas hacia el pecado. Todo el juicio del pecado cayó sobre tu Hijo y ahora por su muerte nosotros somos salvos. Y ahora tú eres libre a través de tu gracia dar salvación a aquellos que creen por la fe solamente. Estamos ahora reunidos en esta sala virtual para poder aprender juntos de tu palabra y queremos, Señor, comenzar esta clase encomendándonos a ti, encomendando, Señor, este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, que tú nos puedas dirigir, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas, Señor, preparar nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, Señor, recibir con atención, con gozo y también con mucha esperanza, Señor, el consejo de tu palabra. Bendice la vida de los oyentes, de los estudiantes que están en diferentes lugares. Señor, que sean dispuestos esta tarde para poder, Señor, estudiar tu palabra. Y gracias por la vida y gracias por este tiempo que nos das. Y ponemos, Señor, en tus manos también la vida y el tiempo de nuestro hermano Salvador que está viajando, que puede llegar, Señor, con bien a su destino. Y bendícenos, Señor, en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias y pedimos estas cosas con acciones de gracia. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver esta clase, es la número 25, ¿verdad? Que tiene que ver con hemos muerto a la ley mosaica. Porque cuando decimos que no estamos bajo la ley, no significa que los creyentes no estamos bajo una ley. Sí, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu, pero no bajo la ley de Moisés. Es bueno, antes de continuar con nuestro estudio, hacer un breve repaso de lo que hemos visto en, los, en las lecciones anteriores. Hasta aquí hemos avanzado poco a poco. Si ustedes se fijan, hemos cubierto bastante material. Estamos llegando pues al capítulo 7 de Romanos. Y esto es bueno. Decíamos al principio, en la primera clase, en la primera lección, que Romanos es muy sistemática. Comienza de lo menos a lo más y si ustedes se dan cuenta hemos pasado por algunas lecciones bastante difíciles y aún todavía falta. Y esta es una de las clases también que crea un poco de problemas para muchos, el capítulo 7. Pero está aquí en la Biblia, entonces necesitamos estudiarla, ¿verdad? Así que es bueno ir, digamos, a la sección principal. En la primera parte de Romanos vimos que todo hombre es digno de la condenación de Dios. No importa si, por ejemplo, el hombre es inmoral, moral o religioso, la palabra de Dios nos dice que es culpable delante de Dios. Y entonces Dios dice que está bajo la condenación. En la misma manera, no importa si este es religioso. Y ya vimos que para ilustrar al religioso, el Señor puso a los judíos que habían recibido la ley, que habían recibido las promesas. Entonces, no hay excepción, no hay escapatoria. Uno podría pensar que una persona, por ser muy religiosa, tiene una mejor posición, pero de ninguna manera. La Biblia dice que todo el mundo es culpable ante Dios y ninguno de nosotros tenemos la justicia de Dios.
la justicia que Él requiere. Y estas realmente son las malas noticias, ¿verdad? Que hemos visto. Sin embargo, Dios, en su gracia, ha provisto al hombre la solución del problema. Entonces, en primer lugar, del capítulo 1, versículo 18 al versículo 20 del capítulo 3, nos habla de la justicia de Dios requerida. Pero luego, en el capítulo 3, del versículo 21 hasta el versículo 21, el capítulo 5, habla de la salvación y la justificación, la justicia de Dios recibida. Entonces, primero, cuando vamos a hablar del Evangelio, es bueno recordar el pecado y la condenación, son las malas noticias, pero luego vamos a hablar acerca de la salvación y la justificación. Esto es lo que habla en la siguiente sección de Romanos. Dios ha provisto el precio de la redención para comprar nuestra libertad y por medio de Jesucristo. Cristo satisfizo las exigencias de Dios cuando Él murió en la cruz, pagando totalmente por nuestros pecados. Esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero en la tercera sección de Romanos vemos la salvación y la santificación, que comienza en Romanos capítulo 6, versículo 1 y termina en Romanos capítulo 8, versículo 17. Esta es la justicia de Dios reproducida. Entonces, esta parte se divide en dos. La santificación posicional, que la vemos en Romanos 6, 1 al 10, y la santificación práctica, Romanos 6, 11 al 23. Pero ahora, como ustedes van a dar cuenta, vamos a hablar, estamos en precisamente en esa sección, ¿no? Todavía. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los dos desequilibrios en la vida cristiana con un enfoque legalista? Porque esto tiene que ver con lo anterior. Voy a volver anteriormente a esta parte, a la parte de la santificación práctica. A causa de nuestra unión posicional con Cristo, podemos presentarnos a Dios prácticamente y dejar que Él produzca el fruto en nuestras vidas. No los frutos, sino el fruto. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar de ese término del fruto, y es el fruto del Espíritu en nuestra vida. De esto va a hablar ya en el capítulo 8. Ahora, tenemos un nuevo amo, sabemos, ¿verdad? Y ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo, como Pablo se presentó al principio en esta carta. Pablo dice, siervo de Jesucristo. Recuerden que la palabra en el griego siervo es doulas o doulos, que significa esclavo. Y un siervo es un poco más suave la palabra, pero un esclavo es fuerte en el sentido de que un esclavo pierde toda su posición, pierde todos sus privilegios y pasa a ser parte de quien le ha comprado, de quien ha pagado el precio. Y Pablo se veía a sí mismo delante del Señor Jesucristo como un siervo. Él ya no hablaba del Saulo, ¿no? Del hombre importante, sino de Pablo, un hombre pequeño que había sido cambiado para que pudiera entonces ser un esclavo de Cristo. Y esa es la realidad de todo creyente, y esa debe de ser la actitud que deberíamos de tener también nosotros. De manera que ahora tenemos un nuevo amo. Ya no somos esclavos, decía, del pecado, sino de Dios. Hemos sido libertados del pecado, por lo tanto podemos vivir vidas que agraden al Señor. La siguiente parte del libro de Romanos habla de la relación del creyente y la ley. Queremos contestar la pregunta, ¿puede un creyente vivir una vida santa aparte de la ley? Esta es una pregunta muy importante porque mucha gente ahora dice que es creyente, pero están bajo la ley. Entonces la pregunta es, ¿realmente pueden vivir una vida santa, es decir, aparte de la ley? Pero vamos a ver qué ley se refiere, a qué ley se refiere. Desafortunadamente, muchos creyentes no entienden sus riquezas en la gracia. La gracia es la manera como Dios realmente nos trata ahora. No nos está tratando de acuerdo a la ley, sino que nos está tratando en gracia. Nos ha salvado por gracia y nos sigue tratando en gracia.
Ahora, también estos creyentes no entienden su posición en Cristo. Este es un tema muy importante que lo vamos a ver más adelante cuando veamos las distinciones bíblicas. Vamos a hablar mucho acerca de nuestra nueva posición. Es decir, ahora ya no estamos en Adán, sino que nosotros estamos en Cristo. Esta es nuestra nueva posición, es nuestra nueva realidad. También estos creyentes, ellos no saben que han sido libertados de la autoridad de la naturaleza pecaminosa que ha reinado en sus vidas desde el inicio. Es decir, a veces no se dan cuenta de que han sido libertados. Déjenme decirles rápidamente, cuando se firmó la emancipación de los Estados Unidos, debemos recordar que mucha gente era esclava en los Estados Unidos, pero cuando se firmó el Acta de la Libertad, bueno, algunos sabían que se había firmado esa acta y entonces fueron libres, pero saben que muchos no se dieron cuenta de que había sido firmada esa acta, por lo tanto, siguieron viviendo todavía bajo la esclavitud. Aunque los amos, los señores sí lo sabían, los esclavos no lo sabían y por lo tanto ellos todavía, a pesar de que ya no era legal la esclavitud, a pesar de que se había firmado el acta de la libertad, ellos seguían siendo todavía esclavos. Eso pasa con muchos creyentes hoy en día, no se dan cuenta de que han sido libres y siguen viviendo todavía bajo la esclavitud. Este es un gran problema y ustedes quizás se han dado cuenta de muchos creyentes que pasan o viven esta situación. También ellos no saben que han sido libertados de la ley mosaica. El apóstol Pablo dice más adelante en la carta a los romanos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Romanos 7 lo que esto significa, no solamente lo que significa principalmente, sino también lo que significa prácticamente. Esto equivale a cómo vamos a vivir nuestras vidas día tras día. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es importante. Por eso regresé antes, para dar una breve explicación. ¿Cuáles son entonces los dos desequilibrios en la vida cristiana con un enfoque legalista? Quizás aquí ustedes tienen que escribir la autojusticia y la desesperación. Los creyentes que son legalistas y orientados alrededor de la ley mosaica, que han sido salvos por gracia, pero están tratando de vivir la vida cristiana por medio de la ley, luchando con las ambivalencias de autojusticia y de desesperación. Bueno, ¿qué significa esto? En primer lugar, ellos tienen su propia justicia cuando piensan, por lo menos ante sus propios ojos, porque delante de Dios no es verdad, que están viviendo muy bien. Quizá ustedes han escuchado a algunos creyentes y usted les pregunta, hermano, hermana, ¿cómo está? Y ellos siempre dicen, en victoria, en victoria, en victoria. Es decir, ellos dicen que están bien, pero junto con ese bien, junto con esa victoria, pareciera ser que también hay una derrota. Es decir, ellos están desesperados cuando son honestos consigo mismos y pueden ver claramente que no están viviendo según las normas de Dios. Y este es un problema. ¿Alguno de estos dos extremos le describe a usted? Yo le pregunto, no sé si usted se ha sentido así, ¿verdad? Que por un momento usted se siente autosuficiente, que está bien, que su relación con Dios es tan buena que usted piensa que ya está en la gloria y de repente está desarmado, desesperado, angustiado, afligido, que no haya qué hacer. ¿Por qué? Porque su vida es un fracaso. Entonces, hay una batalla y hay una lucha, ¿verdad? Y esto precisamente es lo que realmente Pablo estaba viviendo en el capítulo 7. Debido a la muerte de Cristo, usted ha sido libertado no solamente de la pena del pecado, sino que también libertado del poder del pecado. Estas son dos cosas importantes. Una cosa es ser libertado del pecado y otra cosa es ser libertado del poder del pecado. Fíjense que estoy hablando de dos tiempos de la salvación. Es decir, libertados del pecado, está hablando de la justificación, mientras que libertados del poder del pecado, está hablando de la santificación. Libertados
del pecado ocurre una sola vez, cuando nosotros somos justificados delante de Dios, mientras que libertados del poder del pecado es algo continuo, es algo que ocurre diariamente. Para que no podamos caer en este problema de autojusticia y desesperación, necesitamos entender estos dos tiempos que son muy importantes. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, usted no solamente ha sido libertado de la autoridad de la naturaleza pecaminosa de reinar en su vida, según el capítulo 6, sino que usted ha sido libertado también de la ley mosaica del capítulo 7, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, la ley mosaica no es la manera que Dios usa para proveer victoria sobre el pecado. En realidad, es lo opuesto, es lo opuesto. Primera de Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Veamos en Romanos 7 que la ley no da al creyente victoria en ningún momento sobre el pecado. No hay victoria sobre el pecado, sino que da al pecado victoria sobre el creyente. Este digamos que es el resultado de la ley. Por eso nadie puede ser salvo por la ley, porque la ley nos señala a Cristo, es decir, y además nos señala a Cristo en su santidad, en su justicia, y también nos señala a nosotros nuestra condición pecaminosa. La ley es como un espejo. La ley es como que usted tuviera, digamos, en sus manos un espejo y resulta de que usted se ve en el espejo le dice que usted tiene un problema. Le dice que usted tiene un problema en su cara, pero usted nunca realmente usa la ley para quitarse el problema que tiene en la cara. No, la ley le remite al que puede quitar el problema. Es decir, en este caso, si usted tiene un acceso en su cara, el espejo le dice y luego usted debe acudir a un doctor. El doctor va a hacer una cirugía, una limpieza ahí para que usted quede bien. Es igual, la ley nos señala a Cristo, está diciendo, Cristo es el único que puede resolver tu problema. Yo solamente te estoy diciendo que tienes un problema. Ahora, en Romanos 6:14, Pablo hizo una declaración muy profunda. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, este es un versículo muy bueno que usted debe subrayar. Es decir, porque de repente usted va a hablar con personas que quieren estar viviendo sus vidas cristianas bajo la ley, pero la palabra dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, significa que la autoridad o regla de vida para el creyente es la gracia, en lugar de usar la ley como un método para merecer las bendiciones de Dios. Quizá ustedes quieran escribir eso. Le voy a dar oportunidad que lo escriba mientras voy a continuar hablando algunas cosas más que tienen que ver con esto. Es posible que usted piense, ¿realmente Pablo quería decir esto? Él lo vuelve a repetir otra vez en el próximo versículo, es decir, en el versículo 15 de Gálatas capítulo 6. Pero voy a esperar que usted escriba esto. La pregunta es, ¿qué significa que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia? Significa que la autoridad o regla de vida para el creyente es la gracia, en lugar de usar la ley como un método para merecer las bendiciones de Dios. Significa que la autoridad o regla de vida para el creyente es la gracia, en lugar de usar la ley como un método para merecer las bendiciones de Dios. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra vez el versículo 15. Saben que Pablo vuelve a repetir esto. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, en ninguna manera.
Pablo continuó en el capítulo 7 queriendo establecer este hecho y reforzar esta verdad. De esta manera, él utilizó la ilustración del matrimonio para tratar de comunicar nuestra relación a la ley mosaica. Es muy bueno, es decir, el método. Pablo utiliza este método de ilustrar. Es decir, hace un argumento sobre algo, pero inmediatamente él pone una ilustración. Y la ilustración debe de ser para aclararnos nuestro punto. Así que vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 7 de Romanos. Lo tenemos aquí en pantalla y si usted quiere leerlo en su Biblia, puede leerlo en su Biblia. Y si no, pues sigamos la lectura aquí en pantalla. Creo que lo logran ver, ¿verdad? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien, entonces aquí en Romanos 7, Pablo amplió y explica que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él hizo una afirmación en el versículo 1, por eso es que él lo presenta como pregunta, ¿no? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Usó una analogía en los versículos 2 y 3 y después él añadió dos aplicaciones en los versículos 4 al 6. Entonces, estudiemos cuidadosamente el capítulo 7 de Romanos, que sigue con el tema de la santificación, porque esto es lo que tiene que ver el capítulo 7, pero hagamos una diferencia. Está, digamos, la santificación posicional, la santificación condicional, pero el capítulo 7 nos va a hablar de la santificación impotente. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? La santificación impotente, ¿cómo así? Lo que Pablo va a mencionar en el capítulo 7 es la realidad de toda persona que ha creído en Cristo y después de la salvación va a empezar a experimentar. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero todo creyente llegamos a experimentar un momento en que estamos confundidos, en que queremos hacer las cosas que son buenas, que son correctas, las que Dios quiere que hagamos, pero de repente nos damos cuenta que no podemos. Entonces nos encontramos en una situación complicada, difícil, y a veces no entendemos. Y Pablo también llegó a ese punto. Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, consideraremos los primeros 6 versículos en el estudio que nos habla de la relación, es decir, la relación al creyente o del creyente a la ley, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver. Debemos notar en el versículo 1 a quién está dirigiendo Pablo su comentario. Noten ustedes que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Él se está refiriendo a creyentes, es decir, a creyentes en Cristo. Y por supuesto que se estaba refiriendo a personas que conocían la ley. Probablemente estos creyentes, quizás muchos de ellos eran judíos, porque conocían muy bien la ley. La palabra hermanos es usada en dos maneras diferentes en el Nuevo Testamento. En los evangelios puede referirse a un compañero judío en el sentido físico. Sin embargo, cuando vemos el término hermanos en las epístolas, usualmente
se refiere a compañeros, hermanos en Cristo, en el sentido espiritual. Entonces aquí no está hablando, digamos, en el sentido de hermanos, eh, digamos, por afinidad o digamos, o sanguíneos. No, está hablando en un sentido espiritual. Está hablando de creyentes en Cristo. Creyentes en Cristo. Noten ustedes, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Muy bien. Ahora, la afirmación, ¿acaso ignoráis? La afirmación, ¿acaso ignoráis? Voy a regresar un poquito, me salté a algo que quiero mostrarles. Aquí, la relación del creyente a la ley. Bien, decíamos que en primer lugar, no sé si ustedes tienen en sus notas, pero creo que en el PowerPoint está, me salté, no creo, no lo veo. Ok. Después del número 1, ustedes tienen que tener la letra A, ahí donde dice los destinatarios, hermanos. Y luego, es decir, entre paréntesis, un número 1. La palabra hermanos describe a creyentes en Cristo. Escriban eso. La palabra hermanos describe a creyentes en Cristo. El PowerPoint está con este problema, no me fijé a tiempo, pero ustedes lo tienen, así que escriban por favor ahí en sus notas. Donde dice los destinatarios hermanos en 7.1a, la palabra hermanos describe a creyentes en Cristo. Es decir, ya sea judío, gentil, varón o hembra, esclavo libre, no importa. Lo que Pablo está diciendo es aplicable a todos los creyentes en Cristo. Y número 2, ahí entre los paréntesis, ustedes lo tienen en sus notas, escriban, bueno, ya lo tienen, pero ustedes van a poner nomás en la familia de Dios. Esto significa que estas verdades son específicamente para los que están en la familia de Dios. Los que están en la familia de Dios. Aquí no estamos hablando de los incrédulos, sino de los salvos, de los creyentes en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. ¿Escribieron? Espero que sí, ¿verdad? Decíamos número 1, la palabra hermano describe a creyentes en Cristo. Número 2, esto significa que estas verdades son específicamente para los que están en la familia de Dios. Muy bien. Entonces, porque ¿cómo nacemos de nuevo? Es decir, esto es como un repaso porque ustedes, y esto ya lo vimos antes, pero no es por ser bautizado. Ya vimos que no es por medio del bautismo. Uno no nace por medio del bautismo. Algunos confunden la conversación de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, pero Jesús no le está hablando ahí acerca del bautismo en agua. No, está hablando del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, del nacimiento que viene de Dios. Tampoco no nacemos por nacer en una familia cristiana, de ninguna manera. Nadie es cristiano, es decir, nadie es creyente, nadie es hijo de Dios porque nace de padres cristianos. Eso sería como que usted durmiera en el garaje y pensar que algún día se va a convertir en vehículo. Eso es imposible, ¿verdad? Eso es imposible. También no nacemos de nuevo por limpiar o cambiar la vida. No, es decir, cambiamos de vida porque somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. También no nacemos de nuevo, no por tratar de cumplir la ley. No, es decir, de ninguna manera. Nacemos de nuevo cuando confiamos en Cristo solamente, a la luz de su obra completa en la cruz. Si usted nunca ha llegado a ser un miembro de la familia de Dios mediante la fe sola en Cristo solamente,
Entonces las cosas que vamos a ver en el capítulo 6, capítulo 7 del 1 al 6, no serían para usted. Aquí estaría como perdiendo su tiempo, ¿verdad? Pero asumo que usted es un hijo de Dios, usted es un nacido de nuevo, usted es un creyente en Cristo, entonces estas cosas que vamos a hablar son para usted. Ahora que hemos notado a quién Pablo está dirigiendo, Romanos 7, entonces examinamos la afirmación que él hace, ¿verdad? En Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Verdad? Entonces, la afirmación aquí, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahí van a ver ustedes que, número 1, Pablo apela al conocimiento anterior de la ley para poder establecer un principio o verdad básica para los lectores. Pablo apela al conocimiento anterior de la ley para poder establecer un principio o verdad básica para los lectores. Entonces, para entender este párrafo necesitamos saber algo de la ley, específicamente algo de la ley mosaica. Entonces repasemos algunas cosas, ¿verdad? Algunas verdades acerca de la ley mosaica que hemos aprendido ya. Esto lo vimos en el capítulo 3, en el capítulo, al final del capítulo 3, ¿verdad? Vimos algunas cosas acerca de la ley. En primer lugar, la gente de la ley mosaica consistió en la nación de Israel. La ley no fue dada, es decir, a los cananeos, no fue dada a los amorreos, no fue dada a los mexicanos, no fue dada a los salvadoreños, no fue dada a los estadounidenses, no fue dada a los peruanos. No, la ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel. Es decir, era su constitución. Era la constitución de Israel. Recordémonos que cuando Israel recibió la ley, Israel estaba viviendo bajo un gobierno teocrático. Dios es el rey y entonces les dio su ley para que ellos aprendieran a vivir, es decir, de acuerdo a las reglas de esa ley. Ahora bien, en Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La ley mosaica fue dada solamente a los judíos, a los gentiles no les fue dada la ley, dice este pasaje. Entonces, la próxima cosa que vamos a ver es lo que Pablo dice en Romanos 9, donde él está hablando específicamente de la nación de Israel. Vamos a otro pasaje. Romanos 9, 3 al 4. Observen lo que dice. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estos versículos son muy importantes que los leamos. Los pactos y la ley no pertenecen a la iglesia, es decir, no pertenecen a los gentiles, sino solamente a Israel. ¿Verdad? Ustedes han oído que hasta hay canciones, ¿verdad? Dios de pactos. Sí, es decir, es bonita la música, es bonito los cantos, pero no tiene nada que ver con nosotros, sino con Israel. Ahora, la propuesta de la ley era básicamente obedecer y serás bendecido, o desobedece y serás maldecido. Esto era muy serio. De los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés, 4 de ellos traían con ellos una sentencia de muerte obligatoria para todo aquel que no obedeciera la ley. La ley mosaica fue la regla de vida para Israel, decía, y nunca la manera para la salvación eterna. No, las bendiciones y las maldiciones no hablaban de la salvación del infierno, sino de los resultados de su vida diaria de obediencia o desobediencia a la ley.
Es decir, solamente habían dos cosas que se podían hacer con la ley: obedecerla y ser bendecido, o desobedecerla y ser maldecido. La palabra clave de la ley mosaica era haz y vivirás. Sin embargo, cuando tiene que ver con la gracia, entonces la palabra clave es consumado es. Todo ha sido hecho por el Señor, porque el Señor Jesucristo ha cumplido todo lo necesario en la cruz del Calvario. Esto es muy importante. Eran tres partes de la ley moral, eran tres partes de la ley: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Sin embargo, todas juntas componían una unidad que era indivisible. Cuando hablamos de la ley, no nos podemos únicamente limitar, por ejemplo, a los 10 mandamientos, al decálogo, porque todo lo que tenía que ver con la ley para Israel eran 613 mandatos, preceptos, que fueron dados porque decíamos que era la constitución de Israel. Y tenían, es decir, una diversidad de mandamientos que tenían que ver con la moral, es decir, cómo tratar civilmente a las personas, y también cómo realizar todo lo que tenía que ver con la parte ceremonial en el templo. Todas las fiestas, las actividades, todo estaba regido por medio de la ley, pero era una sola. Nadie podía decir, yo voy a cumplir solamente la ley moral, pero no voy a cumplir la ley civil, mucho menos la ley ceremonial. O voy a solamente la ceremonial, pero no la moral ni la civil. No. Es decir, o era todo o nada. Y así eran las consecuencias. Y así eran las consecuencias. Estas divisiones no fueron, es decir, inspiradas por Dios, sino que fueron hechas por los hombres, ¿verdad? Moral, civil y ceremonial. Los judíos conocían solamente una ley que consistía toda la ley o nada. Entonces, esto es muy importante recordar. Por ejemplo, en Santiago 2, 10, 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Les voy a poner un ejemplo acerca de esto de la ley. Aquí en mis manos tengo yo, por ejemplo, una cuerda. Si ustedes pueden quizás verla un poco, no puedo hacerle muchos nudos porque es pequeña y además nomás solo es con fines ilustrativos. Pero si fijan, al menos tiene 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 nudos. 3 nudos aquí. Lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Supónganse que esto está colgando así y usted y yo estamos aquí abajo. Entonces, y abajo hay un abismo. La pregunta es, ¿cuál de los 3 nudos? Vamos a suponer que estos son los 10 mandamientos o todo esto son los 613 mandamientos. ¿Cuál de uno de los nudos debe de soltarse para que nosotros caigamos en el abismo? El número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 613, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, uno basta para que podamos nosotros incumplir la ley. Esto es lo que está diciendo Santiago. Por eso dice, ahora dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, se hace culpable de haber fallado todo. Muy bien. Entonces, vayamos entonces a otro pasaje. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. Aquí decíamos que había 613 puntos o aspectos de la ley en el Antiguo Testamento. Y saben que habían 365 leyes negativas y 248 leyes positivas. La ley consistía en una unidad indivisible, así que no era posible exigir o escoger,
es decir, una parte. ¿Cuáles se debían cumplir? Al proponer, es decir, al ponernos bajo cualquier parte de la ley, como veíamos aquí en nuestro ejemplo de los nudos que les mostraba, ¿verdad? Nos obliga a cumplir toda la ley, o sea, los 613 puntos, no solamente los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál era el periodo de la ley? El periodo de la ley fueron 1500 años. 1500 años. Eso fue realmente exactamente desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. Es decir, la ley se dio a Israel, Dios la dio a través de Moisés. Bueno, dice a través de ángeles, ¿verdad? Posteriormente Dios usó ángeles para que pudieran transmitir la ley a Moisés. El mediador era Moisés, entre Dios y el pueblo. A 1500 años. Este diagrama es importante, lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero observe aquí, es decir, comienza después de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios llama a Moisés, Dios saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a través del desierto. Y tan pronto llegan al desierto, Dios en el monte Sinaí les da la ley. Y esa ley duró 1500 años hasta la venida de Cristo. Por eso cuando Pablo en Romanos 6:14 dice, pues no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Cristo es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la gracia. Estamos en el tiempo de la iglesia y pronto esta dispensación de la gracia va a terminar. ¿Y cómo va a terminar? Con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y el inicio de la gran tribulación, que durará 7 años. Y después será la segunda venida de Cristo para hacer juicio a las naciones y luego a inaugurar otro milenio, es decir, otro periodo que se llama, es decir, la dispensación del reino de Cristo en la tierra. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Sabemos que la ley fue dada en el monte Sinaí aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. La ley del Antiguo Testamento terminó en la cruz con Cristo en el monte Calvario. Cuando Cristo murió, Dios rasgó el velo del templo desde arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan? Esto lo tenemos aquí, una ilustración. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Saben por qué no fue de abajo hacia arriba? Porque es Dios el que lo estaba rompiendo. Él estaba diciendo, basta, hasta aquí, ¿verdad? El lugar santísimo que estaba reservado solamente para el sumo sacerdote una vez al año quedó al descubierto. Porque ahora a partir de ese momento, después de la muerte de Cristo, todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Y esto lo hallamos en el libro de Hebreos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, en Romanos, bueno, los propósitos, ¿verdad? Los propósitos principales de la ley mosaica fueron definir el pecado y condenar al violador. Eso es lo que vemos. Los propósitos principales de la ley mosaica fueron definir el pecado y condenar al violador. Ahora, en Romanos, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Espero que hayan escrito esto en sus notas. Los propósitos principales de la ley mosaica fueron definir el pecado y condenar al violador. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es un versículo muy interesante, muy bueno. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Aunque la ley fue dada exclusivamente a los judíos, la ley mosaica también refleja una moralidad absoluta que siempre ha sido verdad en todos los tiempos, para todos los hombres. Ante la ley fue errado
para Caín matar a su hermano Abel? Es una pregunta. ¿Ante la ley fue errado para Caín matar a su hermano Abel? ¿Ante la ley siempre fue incorrecto robar? Saben que aunque no había una ley, es decir, porque en el huerto del Edén solamente hubo un mandato: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, a partir del momento en que los hombres desobedecieron, que Adán desobedeció junto con su esposa, ellos entonces comenzaron a ser guiados por su conciencia. Pero dentro de su conciencia también ya había una especie de ley. Sabían ahora discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Ellos sabían que era malo robar. Ellos sabían que era malo matar. Ellos sabían que era malo mentir. Entonces, por eso, ¿verdad? Es decir, aunque no estemos bajo una ley, como la ley mosaica, eso no significa que las cosas que hacemos no son malas. 9 de los 10 mandamientos aún están bajo la gracia en el Nuevo Testamento, como mandatos morales absolutos que son verdades en cada dispensación. Sin embargo, el método para cumplirlos es totalmente diferente. Vamos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las cosas que la ley mosaica hizo fue definir el pecado. Si Dios no hubiese revelado su estándar santo, entonces, ¿cómo podría saber la gente que es pecado? Es decir, no sé si entienden esto, ¿verdad? Que una de las cosas que la ley mosaica hizo fue definir el pecado. Si Dios no hubiese revelado su estándar santo, entonces, ¿cómo podría saber la gente qué es el pecado? Es decir, todavía hay personas que no saben qué es el pecado, pero sabemos teológicamente hablando que el pecado es fallar al blanco, es errar al blanco, es transgredir una ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Todos los seres humanos hemos transgredido la ley de Dios. Hemos fallado al blanco. Nosotros no podemos dar realmente en el blanco. El único que da en el blanco es Dios. Todos realmente hemos fallado. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, es decir, por cuanto todos fallaron, por cuanto todos erraron al blanco, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que es el pecado. Eso es lo que es el pecado. Entonces, en la Biblia tenemos 10 mandamientos. Y si tratáramos nosotros de hacer otro estudio de los 10 mandamientos, como ya lo vimos anteriormente, es decir, la pregunta es: ¿quién realmente ha cumplido con los 10 mandamientos? ¿Saben que algunos que se dicen ser cumplidores de los 10 mandamientos, a veces yo les he preguntado: ¿usted me puede decir de memoria los 10 mandamientos? Y a veces ni siquiera 3 se pueden de memoria. Entonces, si no pueden 3 de memoria, ¿cómo los pueden cumplir los 10? No los conocen, no saben de qué se trata. Es decir, ya sabemos que algunos mandamientos dicen: no matarás. ¿Acaso ha odiado a alguien en su corazón usted? Usted no le ha dado un tiro en la cabeza, no le ha dado un vaso con veneno, no le ha dado una comida con veneno a una persona, no le ha puesto una trampa para que se ahogue. Pero si usted lo ha odiado en su corazón, usted es culpable, es culpable. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, esto es mentir. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Ha hablado usted en contra de alguien alguna vez? No me responda a mí, respóndase a usted. Dios lo sabe. Entonces usted es culpable. No codiciarás. ¿Quién no ha codiciado alguna vez? ¿Quién no ha codiciado, es decir, la camisa de alguien, el vestido de otro, la casa de alguien, el carro de otro, el trabajo de alguien, el esposo de otra mujer o la esposa de otro hombre o los hijos? En fin, creo que todos somos culpables de esto, ¿no? Y yo me incluyo. Es decir, porque muchas veces he codiciado cosas que no son realmente las que Dios quiere para mí, pero las he codiciado. Soy culpable. Ahora,
el castigo de la ley consistía en la muerte. La muerte. La ley no puede justificar al pecador ni puede santificar al santo. Muchos creyentes con tendencias legalistas pretenden guardar y mantener la ley mosaica, pero no conozco ni siquiera a una sola persona que fielmente quiera recibir los castigos como resultado de la desobediencia de la ley. En muchos casos el castigo era la muerte. Si estuviéramos realmente tratando de vivir la vida cristiana bajo la ley, pregúntese usted y respóndase, ¿cuántos cree que estarían realmente de pie en la iglesia? Casi todos, o por no decir todos, estaríamos muertos, porque no podemos realmente cumplir con las exigencias de la ley. Entonces, algunas religiones orientales, orientadas, más bien dicho, a la ley, ponen su gente bajo la ley mosaica, tales como las leyes dietéticas. Bueno, sí, hay religiones orientales que esto hacen, ¿no? Es decir, le dan esa prioridad, a la gente la someten a dietas, ¿verdad? Guardar o observar el sábado, algunos grupos religiosos, los adventistas del séptimo día, por ejemplo, y otros, hay bautistas también del séptimo día, y otros grupos, que no solamente están los judíos, están los adventistas, están los bautistas del séptimo día y están otros grupos. Bajo la gracia, la Biblia no tiene un mandato particular de cualquier día, es requerido tener nuestras reuniones. Nos podemos reunir no necesariamente el domingo, porque el domingo no es una sustitución del sábado. El domingo no es el Shabbat. El Shabbat sigue siendo el sábado. Es el séptimo día de la semana. Pero los creyentes no tenemos un día, es decir, como norma, que nos diga que esa es nuestra norma y que nos vamos a reunir. Es decir, nos reunimos la mayoría el domingo porque es el día que no se trabaja, ¿no es cierto? La mayoría descansa ese día, entonces lo ocupamos para dedicar tiempo al ministerio, a los quehaceres de la vida de la iglesia. Tenemos diferentes reuniones, pero no nos podemos reunir el lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Particularmente yo tengo reuniones los martes por las noches, tengo reuniones los sábados con el instituto, tengo también algunas reuniones entre semana, los días jueves y cualquier otro día. Yo siempre estoy hablando con la gente todos los días. Y a cualquier hora me pueden encontrar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es mi horario, ¿verdad? No tengo una hora, decir, bueno, voy a trabajar de 8 a 4, 8 a 5, no tengo horario. Es decir, en el ministerio trabajamos los 365 días, en los 12 meses del año y los 7 días de la semana y las 24 horas del día si es necesario. Así es, ¿verdad? No somos como los empleados que tienen un horario determinado de X a X hora, de ninguna manera. Entonces, recordemos que la ley mosaica era una unidad indivisible. No se podía escoger cuáles obedecer, cuáles no obedecer. Todos los puntos juntos como un todo. La ley y sus castigos no debían de ser separados. La ley sin penalidad solamente representa buenos consejos. Los efectos de la ley mosaica eran para producir un sentido de derrota, desesperación o desaliento realmente. Bueno, no tenemos ahora, es decir, a esos judíos que vivieron en el tiempo de la ley, pero si les preguntáramos, bueno, el mismo, ¿quién fue que dijo, aún ni nuestros padres, dice, ¿verdad?, han podido realmente cumplir la ley? Y es verdad. Los judíos llegaron a sentirse derrotados. Número 2, el principio básico enfatizado en Romanos 7:1 es simplemente que la muerte rompe toda obligación a seguir y obedecer la ley. Supongamos que usted fuese un creyente durante los tiempos del Antiguo Testamento. Por la ley, usted estaría obligado a presentar sacrificios por la mañana y por la tarde.
Eso decía la ley, ¿verdad? Por la ley usted estaría obligado a observar los días de fiestas santos. Digamos que usted haya sido fiel cumpliendo las obligaciones, pero de repente usted muere de un infarto. Usted está muerto. ¿Todavía estaría bajo la ley o bajo el requisito o la obligación de observar los sacrificios o los días de fiesta, o a pesar de que ya está muerto? No, ¿verdad? Es decir, es ilógico, es ilógico. ¿Por qué no? Pero la pregunta es, ¿por qué no? Porque es imposible. Si está muerto físicamente, no tiene obligaciones delante de la ley. Todas las obligaciones de una persona terminan con su muerte. Bueno, de hecho, algunas no, porque están algunas obligaciones civiles. Aunque no sé, la ley es un poco tonta ahora. Yo creo que los que hacen la ley, ¿no? Porque hay, por ejemplo, todavía responsabilidades civiles sobre los muertos. Aquí, por ejemplo, en mi país, hemos sabido de que la ley ha condenado a muertos. Hace algunos años, un motorista llevaba alrededor de 68 personas en un autobús. Eran miembros de una iglesia, iban a unos bautismos a un río famoso en nuestro país, al río Torola. Pero antes de llegar a la ciudad de Corinto, de donde está, bueno, donde está el río de Torola, hay unas curvas muy grandes y hay un precipicio y el motorista no pudo controlar el autobús lleno de personas y se fue en el abismo. Y solamente sobrevivieron 5 personas. 5 personas sobrevivieron. Fue un accidente muy trágico que alarmó a todo el país. Fue una noticia internacional. El hombre, se le fueron los frenos al vehículo y no lo controló, no lo pudo hacer al paredón, sino se fue en el abismo y murieron casi todos. 5 personas sobrevivientes, entre ellos unos parientes nuestros, de mi esposa. ¿Y saben qué? Las responsabilidades civiles sobre el motorista lo condenaron. Estaba muerto. Y yo estaba riéndome después porque para mí era algo tonto realmente. Pero el ejemplo que está poniendo aquí Pablo, es decir, no es posible que un muerto todavía tenga la obligación de responder a la ley, porque está muerto físicamente. Además, porque la muerte rompió la relación que tenía la ley. Este es el punto principal de toda la analogía de Pablo. Es decir, vayamos aquí a los versículos 2 y 3. Observen, porque la mujer casada, está poniendo un ejemplo, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. En otras palabras, cuando en un matrimonio, la mujer solo está, digamos, está obligada por la ley mientras el marido vive. Pero si el marido muriere, dice, ella queda libre de la ley del marido. O sea que ella queda libre. No tiene ya ninguna responsabilidad. Ella no puede decir, bueno, es que mi marido, yo estaba casado con él, pero bueno, él se murió y ahora él está muerto y la mujer es libre. Así que si en vida, dice, del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Entienden lo que está diciendo el escritor? Es decir, que una mujer, mientras está, es decir, casada con su marido y éste vive, esta mujer no puede tener otra relación con otro hombre, con otro marido, porque entonces es adúltera. De igual manera, el hombre, en la misma manera, no puede tener una relación con otra mujer porque es adúltero. Pero si ambos, digamos que en un caso, una mujer muere su marido o en el marido su mujer, quedan libres para poderse casar con otra persona. Ya no hay ley que los ate, que les impida, y también ya no serían adúlteros. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces veamos.
la analogía, ¿verdad? Número uno, esta ilustración menciona a un esposo, a una esposa y una ley. Escriban, por favor. Si usted está casado, está obligado a su esposa. Le guste o no le guste, es la ley. Es la ley que obliga a la esposa y a su esposo a estar juntos. La ley obliga hasta la muerte. Esos son los votos que hacemos, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Porque de ahí nadie más puede separarnos. Otra persona no nos puede separar. Es decir, otra ley tampoco nos puede separar. Solo la muerte nos puede separar. Solo la muerte. Dos, Pablo simplemente menciona que una mujer está obligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Sin embargo, si el esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo mientras éste vivía y ella queda libre a casarse con otro hombre. Esta es una ilustración sencilla, muy sencilla, pero en una manera práctica, ¿qué significa esto para el creyente en Cristo? Pablo ha expuesto una afirmación en el versículo 1 y dio una analogía en los versículos 2 y 3 y ahora él expone dos aplicaciones en los versículos 4 y 6. Veamos entonces las aplicaciones. Espero que ya hayan escrito esto en sus notas. Esta ilustración menciona a un esposo, a una esposa y a una ley. Número 2, Pablo simplemente menciona que una mujer está obligada por la ley a un esposo mientras éste vive. Sin embargo, si el esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo mientras éste vivía y ella queda libre a casarse con otro hombre. Entonces aquí están las aplicaciones. Veamos. Versículos 4, 5 y 6. Así también vosotros, está hablando a los creyentes, a los hermanos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, régimen viejo de la letra se refiere a la ley. Se refiere a la ley. Entonces, vamos a ver aquí las aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones. Número 1, cada creyente ha muerto a la ley mosaica. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? Bueno, ustedes creo que ya se les enseñó que la palabra muerte significa separación. Entonces, el creyente que ha muerto a la ley ha sido separado de la ley, tanto para la justificación como para la santificación. Según el versículo 4, ¿cómo es que morimos a la ley? Dice, mediante la identificación con Cristo en su muerte. Observe lo que Pablo escribió en Gálatas. Y aquí vamos a ver algunos pasajes. Rápidamente vamos a ir porque el tiempo se nos ha terminado. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, nos dice que hemos muerto a la ley, pero nos dice cómo esto ocurrió. No nos dice, pero el próximo versículo sí nos dice. Veamos el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observe usted lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y note usted que Pablo está hablando en el tiempo presente. Está hablando en el tiempo presente. Hay aquí un tiempo presente continuo, ¿no? Ya no vivo yo, dice, sino que vive Cristo en mí. O sea, ahora ya no es Pablo, ya no es Teo, ya no es Washington, ya no es Salvador, es Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros.
Dios ahora nos ve como si hemos sido crucificados con Jesucristo, porque fuimos identificados con Él en el momento en que confiamos en Él para la salvación. Es decir, Dios ya no nos ve decir como lo que éramos. Ahora Él nos ve decir en su Hijo Jesucristo. Esta es nuestra nueva realidad. ¿Por, ¿Por qué es esto importante? Ha libertado para casarnos con otro, es decir, con Jesucristo. Aparte de la muerte de Cristo y de nuestra identificación con Él, no seríamos libertados del pecado, ni del método de acercarnos a Dios basado en la ley. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque nuestra muerte con Cristo nos ha libertado para casarnos con otro, es decir, con Jesucristo, para casarnos con Jesucristo. ¿Cómo fue esto provisto? Estas son preguntas que son importantes, por eso yo le puse las respuestas aquí para que las escriban. Fue provisto a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Fue provisto a través de la obra de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, nosotros no nos morimos porque queríamos morirnos o nos morimos por nosotros mismos. Morimos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y cuando venimos por la fe a Él, entonces esa muerte de Cristo es de nosotros. Somos puestos en esa muerte con Cristo, porque Él murió una muerte sustitutoria. Él no murió por Él, Él murió por nosotros. Esto es lo que dice el Evangelio. Allá en 1 Corintios 15, versículo 3, dice que Pablo les había enseñado el Evangelio que ellos habían recibido, ¿no? En el capítulo 15 del 1 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Está hablando de una muerte sustitutoria. Entonces, vamos a ver ahí Romanos 8, versículo 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos, ¿verdad? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos son bien interesantes. ¿Está Cristo obligado a la ley? ¿Tiene derecho a la ley o tiene derecho la ley sobre Cristo? No, no, ¿por qué? Porque Él ya ha cumplido toda la ley perfectamente, toda. Si hemos muerto con Cristo, entonces, ¿qué derecho tiene la ley sobre nosotros? Ninguna. La ley no tiene derecho sobre nosotros ni para la justificación ni para la santificación. ¿Entienden esto? Entonces, esta es una analogía que Pablo está poniendo. ¿Y cuando nosotros morimos? Cuando creímos en Cristo, ¿verdad? En ese momento fuimos puestos en la muerte de Cristo. Pregunta, ¿por qué fue esto realizado? Escriban ustedes ahí, para que pudiéramos ser casados con Jesucristo. Para que pudiéramos ser casados con Jesucristo. Esto habla de una unión. Esto habla de una intimidad. Podemos tener intimidad con Cristo por medio de la fe, por medio de creer en Él, por el hecho de haber sido justificados por la fe, porque pusimos nuestra confianza en el Señor. Noten que aquí la palabra para que en el versículo 4 nos dice la razón, para que pudiéramos ser casados con Jesucristo. La muerte rompió el vínculo del matrimonio con la ley y nos permitió casarnos o unirnos con Jesucristo. Ahora ya no tenemos obligaciones a la ley, nuestras obligaciones son hacia Jesucristo. Y gloria a Dios por esto. La ley no solamente terminó en la cruz con Cristo, sino que nosotros también morimos a la ley en la cruz con Cristo. Esta es otra realidad.
Pregunta, entonces, qué debe ser el resultado? Que llevemos fruto para Dios. En el versículo 4, noten las palabras llevando fruto a Dios. Esto significa que no lo producimos, simplemente lo llevamos. Y esto es verdad también tanto en el Evangelio de Juan. Nosotros no producimos fruto. Los creyentes simplemente llevamos el fruto. El fruto lo produce el Espíritu. No importa cuánto tratemos, no es posible producir el fruto. Dios es quien produce el fruto y nosotros lo llevamos. Y Él también lo lleva a través de nosotros, los creyentes en Cristo. Hemos muerto la ley y hemos sido unidos con Jesucristo para llevar fruto para Dios, lo que agrada a Dios. Por ejemplo, en Juan 15, hablando del tema de llevar fruto espiritual para Dios, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, porque afuera de Cristo nosotros no podemos llevar fruto. Si estamos fuera de Cristo, entonces vamos a reproducir las obras de la carne. Por eso Pablo, cuando le habla a los creyentes de Galacia, dice, anden en el Espíritu, para que no cumplan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. Y hay otros pasajes como Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz. Bueno, y hay 9 allí cosas que son el fruto. No dice los frutos, el fruto del Espíritu. Y hablando de nuestra identificación con Cristo y que somos muertos a la ley, Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora consideremos la segunda aplicación. Cada creyente ha sido libertado de la ley mosaica. Esto es lo que vemos en los siguientes versículos. Cada creyente ha sido libertado de la ley mosaica. Voy a acelerar un poquito y ustedes tienen que escribir rápido también. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, noten ustedes que dice, mientras estábamos en la carne, la palabra en describe nuestra posición antes de ser salvos. Es decir, estábamos en la carne. No fue posible hacer otra cosa antes de ser salvos que caminar en la carne. Fue la única posibilidad. La palabra carne también puede traducirse como naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que todos heredamos de nuestros padres, como en el sentido espiritual, de decir que todos somos hijos de Adán. Por cuanto ellos pecaron, nosotros también pecamos. Ellos tenían una naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, está hablando a creyentes aquí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Noten que aquí hay, es decir, dos cosas que debemos de ver. Posicionalmente, el creyente no está en la carne, sino en el Espíritu. Sin embargo, todavía puede caminar en la carne. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y esto es lo que Pablo dice a los corintios. Yo no les pude, dice, tratar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, ustedes son como niños, ¿verdad? En Cristo. Os di a beber leche y no viandas porque no soy capaces, pues habiendo, dice, disensiones, discusiones y pleito entre vosotros, dice, no soy carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres que, como hombres naturales. Esta es la misma idea que Pablo está aquí hablando, ¿no? Entonces, ahora en Romanos 8, 12 al 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, es decir, no a la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es muy importante. Miremos de nuevo el versículo 5, que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto
para muerte. Pablo está diciendo que antes de ser salvo, cuando alguien nos dice, no puedes hacer tal o tal cosa, ¿cuál es la respuesta de la naturaleza pecaminosa? Por supuesto que puedo hacerlo. Mírame. La ley estimula nuestra naturaleza pecaminosa. Piense en un rótulo que diga a favor, no tocar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tocamos inmediatamente, ¿verdad? Para ver si realmente aquello que estamos tocando está fresco o no. Inmediatamente nosotros tenemos una tendencia a hacer eso, ¿no? Ahora, fíjense en esta ilustración. Fíjense en esta ilustración. Hay un rótulo que dice ahí, se prohíbe hacer juegos de malabares con machetes. Y de repente tengo ganas, dice el Señor, hacer malabarismo con machetes. ¿Saben ustedes qué es hacer malabarismo? Es como tener machetes en las manos, estar al borde de un... Bueno, es un puente, ¿no? Pero dice, aquí no se permite hacer eso. Creo que esto es tomado de la vida cotidiana de la gente de la calle, especialmente en nuestros países latinos. Sobre todo en El Salvador, aquí yo estoy manejando y casi en cada esquina hay malabaristas con machetes y con muchas cosas y con pelotas y con paraguas y con muchas cosas pasándose en cables en la calle, es decir, todo lo hacen rápido, ¿verdad? Porque mientras el semáforo está en rojo, están haciendo esto y hay rótulos que dice ahí se prohíbe, pero ellos lo quieren hacer. Tienen una necesidad económica, ellos piden una moneda, pero hay un rótulo que prohíbe, pero ellos lo hacen, rompen el esquema, la esencia o sustancia de la naturaleza humana, así es, ¿verdad? Dice velocidad máxima, 80 kilómetros por hora y nosotros vamos a 100 kilómetros porque queremos llegar rápido. Es nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a desobedecer. Bien, Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo morimos? Mediante nuestra identificación con la muerte de Cristo como resultado de creer en Él. Noten aquí dice el régimen viejo de la letra, se refiere a la ley. Preguntas, ¿por qué fue esto necesario? Vamos a escribir algunas cosas rápidamente. Para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué significa esto? En lugar de permitirnos vivir una vida piadosa, actualmente la ley nos lo impide, porque nos estimula a pecar dentro de nosotros mismos debido a nuestra naturaleza pecaminosa rebelde. Sabemos que algo es malo. ¿Saben ustedes que, no sé, pero eso ha pasado conmigo algunas veces? Yo sé que algunas bebidas energizantes son malas. No me estoy refiriendo al alcohol, no me estoy refiriendo al whisky, al vodka, no, nada de eso. No, algunas bebidas energizantes como por ejemplo la adrenalina, son esas latas de mucha cafeína y azúcar que venden en las tiendas, en las estaciones de gas. A veces yo he estado muy desvelado, he estudiado mucho o por otras razones, y voy manejando lejos y quiero tener energías y yo digo, voy a tomarme una adrenalina. Y saben que leyendo un día en las latas, en las mismas latas dice, esta bebida dice es dañina para la salud. Sabemos que es malo, pero lo tomamos. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Entonces la ley hace eso, ¿no? La ley dice que algo es malo y nosotros seguimos violando la ley. Seguimos violando la ley. Entonces, en lugar de permitirnos vivir una vida piadosa, actualmente la ley nos lo impide porque nos estimula a pecar dentro de nosotros mismos debido a nuestra naturaleza pecaminosa rebelde. Imagínese usted que nuestra naturaleza pecaminosa es como un león dormido. La ley es como darle en una costilla a un león dormido. ¿Qué ocurre? Este se despierta. No es cierto que como creyentes la naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. No, la naturaleza está ahí, pero está como dormida. Y si usted le estimula por medio de la ley, entonces la ley le va a hacer daño. Esto significa que en la misma manera
que estamos libres de todas las obligaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, también estamos libres de todas las obligaciones de la ley. Romanos 6 trata con la naturaleza pecaminosa. Romanos 7 trata con la ley. Ahora sabemos que la naturaleza pecaminosa es un problema, pero la mayoría de gente, especialmente los legalistas, no se dan cuenta que la ley mosaica es un problema muy grande también. Otra pregunta. Entonces, ¿qué debe ser el resultado? Y aquí escriba esto. Hemos de vivir nuestras vidas aparte de la ley. Las ilustraciones, bueno, el propósito no es vivir una vida impía, ¿no? Sino que el resultado ha de ser vivir y servir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para llevar fruto para Él y todo para su gloria. Es decir, no porque no estamos, por ejemplo, bajo la ley, ni tampoco, no porque es decir hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y ya no tienen un problema en nuestra vida. Sí, nosotros las estimulamos, nos van a crear muchos problemas. Para no, es decir, caer en ese problema, la Biblia dice que tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. En el Espíritu. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Recordemos esto, no olvidemos, ¿verdad? No olvidemos este asunto de la ley. La idea es que la ley estimula el pecado. Entonces vamos a ver en Romanos 7 que la palabra yo, me, mi y migo son mencionadas 47 veces en este capítulo. Ni una sola vez se habla del Espíritu Santo en el capítulo 7. Todas tienen que ver con el yo, ¿verdad? Entonces encontramos casi todos los pronombres en Romanos 7 hasta el final del capítulo. Hay 47 pronombres personales que dicen lo que quiero, yo trataba, yo deseaba, no puedo. Este pasaje no está enseñando una vida licenciosa o de libertinaje, ni tampoco está enseñando que a Dios no le importa cómo vivamos, debido a que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, la norma bajo la gracia actualmente es mucho más alta que lo que fue la ley. Sin embargo, tenemos una nueva motivación y una fuente nueva de poder, y es el Señor, es decir, es su obra a través de nosotros para producir los absolutos morales de la ley y mucho más en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces no es que no estemos bajo una ley, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. En fin, vamos a ver la misma verdad enseñada en otro pasaje. Por ejemplo, 2 Corintios 3, 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. Está hablando a creyentes, ¿verdad? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, se está refiriendo a la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es la misma idea, ¿verdad? Es la misma idea. 2 Corintios 3, 7 al 9. Y si el ministerio de muerte grabado, dice, con letras en piedra fue con gloria, está hablando de la ley mosaica, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, había de terminarse, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, otra vez refiriéndose a la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es un contraste que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Dos términos para referirse a la ley: ministerio de muerte y el ministerio de la condenación. Otro pasaje, 2 Corintios 3, 10 al 13, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, está hablando de la ley, en comparación con la gloria más eminente. Está hablando del sacrificio de Cristo, porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando, es decir, el don de la gracia de Dios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de nuestra franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello
que había de ser abolido. Es decir, ¿qué? La ley. Segunda de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando en un sentido espiritual, pero los judíos tienen un velo puesto. Ellos no pueden ver la realidad de la justificación a través de la gracia que Dios está ofreciendo ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí vemos los contrastes, ¿verdad? 2 Corintios 3:16 al 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, aquí vamos a hacer el cierre de este estudio. ¿Entiende usted la libertad que tiene en Jesucristo? Esta es una pregunta personal. Qué bueno que usted pueda reflexionar. No estamos hablando solamente de buenas nuevas, sino de una revelación innovadora realmente de la palabra. No estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. Esta sería, digamos, como la conclusión. Hemos muerto a la ley, dice el apóstol Pablo. Así que no tenemos ya una relación con la ley. Hemos sido libertados de la ley. ¿Quién nos libertó? Cristo nos libertó. Él es nuestro libertador. Ya no tenemos entonces ninguna relación con la ley, sino que nuestra relación es con nuestro libertador, con el Señor Jesucristo. Ahora bien, como creyentes en Cristo, nuestro método para acercarnos a Dios no son los méritos humanos. La vida cristiana es totalmente ajena a nuestra manera natural de pensar. Si no vemos las verdades enseñadas aquí en esta lección de Romanos y no las entendemos, entonces nuestra tendencia será considerar los mandatos en las epístolas para los creyentes y hacer las nuevas leyes. Eso es lo que ha pasado en la iglesia hoy en día. En las iglesias tenemos tantas leyes y estamos bajo las leyes porque no hemos entendido nuestra libertad en Cristo. ¿Hay reglamentos? Sí hay reglamentos, pero no estamos bajo la ley. Naturalmente, gravitamos hacia un método de acercarnos a Dios basado en nuestros propios méritos. Muchas veces pensamos, si yo obedezco los mandamientos, entonces seré espiritual. Si desobedezco los mandamientos, entonces cosecharé la ira de Dios. Nos decimos a nosotros mismos, Dios es agradado cuando yo hago algo, pero soy maldito cuando no hago nada. No, eso no es lo que realmente enseña la Biblia. Usted como creyente ha muerto a la ley y unido a Jesucristo para llevar fruto para Dios. Ha sido libertado de la ley para vivir la vida cristiana, renovando totalmente por el Espíritu. Lo último que quiero decirle es, usted no puede hacer absolutamente nada sin la ayuda del Señor. Es el Señor el que produce todo en su vida. Por eso él dice en Juan, ¿no? 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No olvide esto, que nosotros no producimos el fruto del Espíritu. Es el Señor el que lo produce en nosotros y Él lo lleva a través de nosotros y lo lleva para la gloria de Dios. Y vamos a aprender más de estas verdades en los próximos estudios. Hemos llegado entonces al fin de esta clase. Un poco larga, por cierto.